אנחנו למדנו מילוי מלכות דאין סוף על ידי סדרת החמישה פרצופים שנקראים גלגלתא הפסק מבון. דיברנו שיש מחשבת הבריאה. Dijimos que hay el pensamiento de la creación, hacerle el bien a sus criaturas. Ella es la raíz de todo. Y ella es el creador en relación a nosotros. Tenemos asmutó, su esencia, sí mismo, es decir, no podemos estudiar eso, escrutinar eso. El pensamiento de la creación, desde este punto, genera luz, es la fase de la raíz. Eso construye un cli, una vasija, y esta vasija quiere ser similar a la luz. Entonces realiza un acto de hacerse similar a la luz hasta que llega a un estado donde quiere recibir todo. El placer que viene del Creador también, además de su grandeza, su estatus. Es decir, quiere disfrutar esas dos cosas. Y porque siente el llenado en todas sus fases, en todos sus elementos, que se llama el mundo de Ein Sof, o el mundo infinito sin barreras, es una sensación, un llenado que se llama 4 de vestimenta y 4 de espesor. Ella hace una restricción, expela la luz, y eso se llama el mundo de la restricción. Esta es la primera restricción, ¿sí? Y ahora está vacía. Luego viene a un estado donde encuentra que es apropiado para ella de recibir para otorgar, que en su contenido este acto es un acto de otorgamiento puro. Eso se hace gracias a una fuerza que se llama una pantalla en contra de la fuerza del Kli, es decir, el deseo del Kli. Entonces la vasija ahora se llama recibir para otorgar, que es completamente similar al otorgamiento, igual a otorgamiento. Entonces, si el Kli, la vasija, hace esta operación sobre todo su deseo que fue revelado en la fase 4 del mundo de Ein Sof, entonces esa operación se llama el fin de la corrección del deseo gracias a través de esta intención o luz reflejada. La luz reflejada es la intención. La intención que convierte la recepción en otorgamiento. Y la vasija ahora empieza a evaluarse, a chequearse. ¿Cómo es posible realizar un acto de recibir, pero para otorgar? Porque la vasija está en un estado donde tiene número 4 de vestimenta y 4 de aviut o espesor en sus reshimot, desde el estado de Malchut Ein Sof, es decir, el mundo de Ein Sof, tiene impresiones de su gran deseo y de ese llenado perfecto que también recibió en ese estado. Entonces empieza a trabajar con esto. Es decir, se siente a sí misma que ella contiene 5 partes: raíz 1, 2, 3 y 4. Después de las 5 partes de espesor del deseo, ella ahora empieza a tratar de
ordenarse en relación a cada nivel de su espesor, pero con la condición que sea para otorgar siempre. ובסופו של דבר, ממלאה את עצמה Al final, ברשימות על ידי רשימות, ella se llena a sí misma יוצא לנו con מילוי los reshimó, אחרי זה, 4 de vestimenta y 4 de espesor, ב' son los archivos, y luego tenemos 4, 3, después 3, 2, luego tenemos 2, 1, y luego tenemos 1 y raíz. Sí, 5 porciones de llenado הן נקראות סך הכל en ese mismo Malhut Ein Sof que se vació en la primera restricción. ¿Sí? Entonces esas 5 porciones juntas se llaman Olam, mundo. ¿Por qué mundo? Porque mundo es el estado de la vasija, donde a través de esta pantalla ella realiza todos los archivos que se encontraban en ella, en recibir para otorgar. בצורה כזאת, Y ella בצורת איוש, se siente, como decimos, mira, vamos a dibujar la vasija no de esta forma, pero más bien como una línea recta. Ella se llena קודם כל, מפני שיש לה כוונות, חשבונות, parcialmente. איך לעשות פעולה על מנת להשפיע, En primer lugar, ella tiene intenciones, tiene cálculos para realizar un acto para otorgar. Entonces, ese lugar donde hace esos cálculos se llama el Rosh, la cabeza. Ella recibe luz directa, la siente, la evalúa, inicialmente la rechaza totalmente, luego hace un cálculo. ¿Cuánto puede recibir de esta luz para otorgar? Entonces recibe esa parte dentro de ella y hay una parte adicional, es decir, una parte adicional de luz que permanece fuera de ella como luz circundante. תוך La parte dentro de ella es מקום Rosh, la cabeza, Toch, parte interior, y Sof, el final. Rosh, Toch, Sof. עד איפה שקריאים El lugar donde la pantalla está se llama P, boca, האור נקרא טבור, y hasta el punto donde recibe la luz, esta pantalla se llama מסיים את הכלי, hasta el Toch, y eso se llama el Tabur, el ombligo, sí, en el medio, y al final יהיו לנו עוד כלים, se llama el Sium, que está la parte de más abajo. ¿Por qué digo eso? Sium es la conclusión, el final. Pero en el futuro tendremos más vasijas, más deseos, sin la capacidad de recibir la luz para otorgar, y esas luces estarán por debajo del Sium. Entonces, resulta que la luz directa פלוס אור מקיף. ואור מקיף es igual a la luz interna, además de la luz circundante. ומחייבים אותו להזדחך. Y la luz interna, la luz circundante presionan מביא la pantalla del tabur y la obligan a purificarse. Entonces esa pantalla sube, se purifica y genera entonces el parsuf de Ab, que se purifica de nuevo, y eso crea el parsuf de Sag, מזדחך. מביא פרצוף. y eso de nuevo se purifica y crea el parsuf de Ma, ומביא פרצוף בון. y se purifica de nuevo וזה בעצם y crea el parsuf 5 פרצופים Bon. של גלגל, Y esto básicamente, ד' ג', סג ג', ב', esos son los 5 parsufim, ב' א', Galgalta, Ab, בון א', שורש, Galgalta es 4-4, Ab 4-3, Sag es 3-2, y Ma es 2-1, y Bon es raíz 1. Y esto, אין יותר מסכים, Malhut Ein Sof, que trabaja con la pantalla para otorgar, אין יותר כוחות לקבל על מנת להשפיע. eso completa בסוף אם כך מילאה את עצמה, todas las pantallas, todas las fuerzas que son para otorgar. מה החלק ממנו? Y entonces Olam de Ein Sof se llena, pero solamente en parte de ella. ¿Y cuál es esa parte que se llena? Si nosotros tomamos Malhut de Ein Sof, entonces podríamos decir lo siguiente. Ella se llena, ¿sí?
en una parte solamente de ella, שפרצוף שורש בחלק donde Parsuf Shoresh, הוא raíz, יהיה פרצוף גלגלתא, פרצוף א', פרצוף א', y la parte que está marcada aquí, eso será el Parsuf Galgalta. כאן. מסמן לנו גלגלתא, פרצוף שיצא Es la parte Shoresh, o la raíz. Ese es Galgalta. פרצוף שיצא מחלק הב' הוא פרצוף El Parsuf פרצוף sale, חלק הג' uno es Ab, ומחלק הדלתא, el que sale en 2 es Ab, luego Sag, הכל. y 4 es Ab, כלי שכאילו Ma y 4 es Bon. Entonces, al fin de este proceso, tenemos una vasija que recibió un llenado, החלק הנותר y aquí la porción adicional no recibió במלכות דלתא. nada. Entonces, al final, Malhut En Sof, después de la restricción, שזה סוף הגלגלתא. וגם אותה אנחנו... esa parte es el Sof de Galgalta, el final de Galgalta. Pero este también tenemos que llenarlo con recibir para otorgar. ¿Cómo hacemos eso? Malhut de Ein Sof, que recibió toda la luz de Ein Sof en el estado del mundo de Ein Sof, y puede realizar una restricción sobre sí misma, expulsando de recibir, ese acto de recibir y disfrutar, y luego decide que va a recibir para otorgar y hace un acto en contra de sí misma, donde ella tiene fuerzas muy poderosas de recibir en la sensación de el otorgante, es decir, que ella puede trabajar en contra de eso. Ese Malhut de Ein Sof se exhausta y necesita más fuerza. ¿De dónde puede recibir más fuerzas? Entonces aquí hay un acto de el Parsuf Sag, una operación del Parsuf Sag. ¿Qué es lo que tiene que ahora ocurrir? Y no Malhut En Sof. ¿Por qué? Porque ese Parsuf, el Parsuf de Sag o Bina, que quiere ser similar al otorgante, al creador, después que sintió al otorgante y quería otorgar, construyó para nosotros el resto de la expansión. El Creador le dio a la criatura un deseo de recibir. Y a través de su propia manifestación, también le dio a la criatura un deseo de otorgar. Estos dos deseos vienen del Creador. Y el deseo de otorgar es lo que opera de ahí en adelante dentro de la criatura. Si no fuera por la segunda fase, la fase 1 permanecería llena de cualquier luz que recibió y se termina el proceso. Pero la segunda fase genera la fase 3. La fase 3 es un resultado de la fase 2 que quiere recibir para otorgar. Y la cuarta fase, al final, es solamente un resultado directo de la segunda fase, que quiere disfrutar lo que la segunda fase recibió de la fase 1 y la fase raíz. Es decir, todo este placer que se revela en la segunda fase, en la fase 2, eso se convierte en otorgar. Y en la cuarta fase se convierte en recepción. Por eso la segunda fase se llama Gevurah superior, sobreponerse superior. Y la cuarta fase se llama, de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, el Gevurah inferior.
Y el nombre Havaya, Yukei Vavkei, estos dos tienen la misma letra, Hei. ¿Por qué? Porque los dos son un resultado de la sensación del otorgante, de sentir al otorgante. Entonces la fase 2, Bina, es el que opera en toda la realidad, de acuerdo al ejemplo que ella dio en las 4 fases de la luz directa. Y aquí también, después que la vasija se realiza, es decir, agrega raíz 1, 2, 3, 4. Aquí también tenemos las 4 fases de luz directa, raíz 1, 2, 3, 4. Y después de la raíz y 1 tenemos la fase 2. La 2 se llama Pasusag. Ahora Pasusag empieza a trabajar y empieza a trabajar no en generar los Pasuvim Maibon, no. Su preocupación ahora es que es por Malhut. Y eso es lo que quiere llenar con todas las correcciones y llevarlo al final de la corrección, es decir, recibir para otorgar. Por lo tanto, esto nace de su impulso a querer otorgar y por lo tanto realiza una operación especial. Después de que se expande el Parsuf Galgalta, y luego tenemos Galgalta, luego tenemos Ab, se expande el Parsuf Sag. אני מסמן כאן חלקי הפרצוף, שכל פרצוף Estoy marcando las partes del Parsuf, donde cada Parsuf inferior se expande del P del superior hasta su tabur, y el P del inferior está parado en el lugar del Hazé del superior. מתוך שפרצוף שק הוא פרצוף ג' ב', פרצוף בינה, porque el Parsuf Sag es 3, 2, es decir, Bina, tiene el deseo de otorgar, similar a la fase 2 en las 4 fases de la luz directa. Tiene su propia cualidad, que es la cualidad de otorgar. Y esto es lo que la empuja a actuar hacia la parte de Malhut, desde el Tabur hasta el Sium, que todavía está vacía. Podemos dividir Galgalta, el Parsuf Galgalta, en Sefirot. Típicamente lo dividimos en Keter Chochma Bina del Rosh, Chesed Gevurah Tiferet el Toch, y Netzach Hod Yesod y Malhut en el Sof. Parsuf Sag, cuando se expande a través del Zivug de Aka en su luz interna, tiene el Zivug de Aka en Reshimot 4.3. También tiene 3 de vestimenta y también un poco de la luz de Jochma. Por lo tanto, en su luz interna, donde tiene Jochma, no puede llenar esta parte de Malhut, esta parte del Parsuf, desde el Tabur hasta el Sium, porque la luz de Jochma no puede ir por debajo del Tabur, porque no hay masaj, pantalla, ¿sí? Para recibir, para otorgar la luz de Jochma. Pero después de que el Parsuf Sag se purifica,
como entre este golpe, entre la luz interna y la luz externa, llega al Reshimot 2 de vestimenta אז y 4 de aviud, de espesor. Entonces, ese es Binah. Y este Parsuf sí puede expandirse, por supuesto, por debajo del tabur y también por encima del tabur, porque es un tabur que es totalmente hasadim. Y así es como se expande. Y cuando se expande hacia abajo, también llena las vasijas de Neji de Galgalta con su luz, la luz de Hasadim. De nivel 2 de vestimenta y 2 de espesor. Hasadim, la luz de otorgamiento, placer de otorgamiento, la sensación de otorgamiento, llena las vasijas de Neji de Galgalta, que son el deseo de recibir. Entonces, aquí hay 4 de aviud, de espesor, perdón, 4 de vestimenta y 3 de espesor después de la purificación de Galgalta. Eso es lo que queda ahí. Y a raíz de esa luz de Hasadim que llena el Neji de Galgalta, esto causa una conexión de 2 partes. Neji de Galgalta, esa es la parte del espesor, es decir, 4-3, y también se conecta de acuerdo a la equivalencia de las luces que ahora tienen la misma luz, la luz de Hasadim que viene de Binah, que se expande en las 2 parsufim paralelos, une estos 2 parsufim, es decir, los acerca. ¿Por qué? Porque la luz que se expande en el Kli suprime el Kli, es decir, no vemos la acción del Kli, vemos la acción más bien de la luz. Entonces, parte del Parsuf de Galgalta, que se llama Neji de Galgalta, y parte de Parsuf Sag, solamente una parte, estas partes se conectan y se otorgan mutuamente su espesor. Es decir, cuando Neji de Galgalta le presta su espesor a Binah. ¿Qué significa eso? Que aquí tenemos una pantalla de fase 4 y aquí tenemos una pantalla de solamente la fase 2. Después de que se purifican, después de que purifican la pantalla, se debilita, es decir, Ab y luego Galgalta, Ab. Entonces, resulta que Binah siente 4 de espesor, es decir, siente que ella no puede darle a la fase 4 la pantalla o llenarlo, porque la fase 4 quiere ser llenada. Por lo tanto, Binah se restringe. Es decir, su acción de la fase de la raíz, luego a la primera fase de recepción, a la segunda fase que quiere otorgar, sabemos que la segunda fase consiste de 2 aspectos. Aquí ella tiene solamente el deseo de otorgar en su parte superior y en su parte inferior ella ya determina cómo ella puede otorgar. Y eso lleva a otro estado que se llama la fase 3 y dice yo voy a recibir, pero esa recepción será como otorgar.
Ese es el deseo de otorgar en la segunda fase, y en la segunda parte, la parte inferior, y hay una intención de recibir para otorgar. Y aquí, en Zerampim, la tercera fase, hay una acción: recibir para otorgar. Entonces, la segunda fase consiste de dos partes. La primera parte quiere otorgar, y esa es la parte superior. Y la segunda parte es la parte que, de hecho, planea la acción de otorgar. La parte superior de Binah se llama Gar de Binah. Y la parte inferior de Binah se llama Zat de Binah. ¿De dónde viene eso y cómo? Muy simple. Nosotros aprendimos que Zerampin se compone de 6 partes. Tiene Gesed, Gevurat, Tiferet, Netzat, Hod, Yesod, 6 partes. Y también se refieren como Vak. Las 6 partes del final. Y también hay Malhut, pero por sobre todo esto tenemos Binah, que las usa. Sí, la segunda fase. Ella construye Zerampim. Y Malhut está después de esto. Por lo tanto, en Binah hay una parte que cuida de los inferiores y se llama Vav, más 1. Por lo tanto, hay 6 más 1 son 7. Son las 7 inferiores de Binah, que es la parte donde ella planea otorgar, donde ella planea cómo ella puede recibir desde arriba y luego compartirlo hacia abajo a sus 7 sefirot inferiores, 6 de Zerampin y 1 de Malhut. El Gar de Binah es Keter Chochma Binah, es decir, de ella misma. Entonces, para poder entender el otorgamiento, Binah tiene que incluir en ella la fase de la raíz, y la primera fase, que es Chochma, y como resultado de esto, ella es Binah, y por eso se llama Gar, las primeras 3 sefirot. Ahora, Binah consiste de las primeras 3 sefirot y las 7 sefirot inferiores, la parte donde ella cuida o se preocupa de Malhut. Pero en nombre de su acción hacia Malhut, cada parte en la espiritualidad que está a punto de cuidar de o llenar otra o realizar una acción o por sí solo, se divide en 10 sefirot. Puede ser una parte muy pequeña de un gran parsuf, pero si esa parte específica tiene su propia acción específica, entonces ella también se debe dividir en 10 sefirot. Por lo tanto, esa parte de Zat de Binah la dividimos también en Keter Chochma Binah, Gesed, Gevurat, Tiferet, Netzat, Hod, Yesod y Malhut. Entonces, en esta parte כתר חוכמה בינה, כמו שדיברנו, זה כלים שהם לא שייכים בכלל לבינה. זה כלים שרק... Keter Chochma Binah, como dijimos antes, son vasijas que no
pertenecen a Bina. Son vasijas que se crearon en ella para que ella pueda empezar a trabajar. Y Hesed Gevurah Tiferet son las vasijas de las cuales hablamos en la clase previa. Son vasijas en Zerampim que todavía le pertenecen a las primeras 3 sefirot. Porque Hesed se asemeja a Keter, Gevurah se asemeja a Jochma, Tiferet se asemeja a Bina. Y solamente de Zat de Tiferet, si nosotros dividimos Tiferet como Zerampim en 2 partes, Tiferet como Bina en 2 partes, ¿sí? Entonces Tiferet también tiene 10 sefirot. Y su parte superior le pertenece a Bina, al Gar de Bina, y la parte inferior le pertenece a Zat de Bina. Entonces, lo que tenemos aquí en Tiferet, lo que le pertenece a Bina, es el Gar de Tiferet. Y el Zat de Tiferet ya le pertenece a la parte de Zerampim, por debajo de Bina. Por lo tanto, estas partes que de Jochma Bina y en Zeir, que llamamos Hesed Gevurah Tiferet, se llaman vasijas que le pertenecen al otorgamiento puramente. Otorgamiento, y las llamamos Galgalta de Einaim. Entonces, el verdadero Keter, Jochma y Bina se llaman Galgalta, y luego Hesed Gevurah Tiferet son referidas como Einaim. Y las partes que están por debajo, el Gar, es simplemente Gar, y luego Gar dentro de Zerampim. Estas partes se llaman Ozen, Zat de Bina, Netzat Hod Yesod, es Jotem, y Malchut es Pe, Ahab. Así es como esa parte del Parsuf, Bina, que descendió y se mezcló con Ejid y Galgalta. Así es como se divide. Cuando el otorgante de la 4ª fase, un gran deseo, un gran espesor, cuando ésta llega a Bina, entonces influye solamente la parte de la Hab, no la parte de otorgamiento, más bien solamente la parte de recepción en el Parsuf. Y esta es la parte que le agrega el deseo de recibir de la 4ª fase, 4 de espesor. Por lo tanto, resulta que en toda esta vasija, esta parte de Ozen, Joten y Pe, oído, nariz y boca, respectivamente, ahora un deseo enorme entra aquí y controla. Esta es el número 4 de espesor. Y dijimos que en Bina solamente hay un 2, ¿sí? El nivel 2 de espesor de la pantalla, de su deseo. Entonces, cuando un deseo aún más grande viene, en toda esta parte, vemos que es imposible de darle a Malchut su deseo de nivel 4. No es posible darle nada, es decir, ninguna luz. Lo que sí se puede hacer es solamente para esa parte de Galgalta, que corresponde a Hesed Gevurah y Tiferet, que te Jochma Bina, Hesed Gevurah y Tiferet,
esta parte será controlada por el Parsuf Bina, la parte superior. Y como resultado, entonces, este Parsuf de Bina, que está por debajo, se restringe. Y esa es la parte que corresponde a Malhut, es decir, no activa esta parte que está en la parte inferior. Ese Parsuf se llama Nekudot de Sag, los puntos de Sag, Nekudot de Sag. ¿Por qué Nekudot? Porque dijimos que la luz interna del Parsuf, que se extiende del Rosh y llena el Parsuf, se llama Ta'amim, sabores, gusto, y la luz que sale del Parsuf se llama Nekudot, puntos. ¿Por qué? Porque revelan Malhut como un punto negro que no puede recibir nada. Y aquí Malhut se purificó, Malhut de Sag, de 3.2 y llegó a un estado de 2.1, pero en el camino, cuando era 2.2, eso se llama el Parsuf de Nekudot de Sag, se expandió hasta abajo y llenó Neji de Galgalta. Por eso en este Parsuf tenemos una Bina pura, limpia, por un lado, un otorgamiento que influye también en la influencia de la cuarta fase, y el Parsuf de Bina en su operación hacia Malhut. No es como Bina se está restringiendo, pero la parte en ella que quería trabajar con Malhut, eso se restringe. Como dijimos aquí, que parte de Bina, el que tiene la intención de otorgar a Malhut en los inferiores, ahora se restringe y entiende que no puede darle a los inferiores ni pantallas, ni correcciones, ni luces. Por eso, esta restricción se llama la segunda restricción, donde Malhut, que está aquí, se limita hasta acá. Es decir, asciende en su limitación hasta donde las vasijas de otorgamiento terminan, y su ascenso, eso se llama la segunda restricción. Se llama Simsum Bet, la segunda restricción. Entonces, ¿qué nace de todo esto? Parsuf Galgalta, que simboliza todo de Malhut Ein Sof. Después tenemos Ab, Sag, Nekudot de Sag, cuando Sag se purifica, desciende descendió, y la parte en ella que descendió, donde aquí es Bina, Bina pura, y aquí es Zat, las 7 inferiores de Bina, que liga o trabaja con Malhut. Entonces esa parte fue la que se restringió. De la influencia de el nivel 4 de Aviut o de espesor de Galgalta. Por lo tanto, si estamos hablando de Malhut de Ein Sof, tenemos Shoresh, raíz, le otorga a 1, 1 se convierte en 2, 2 se convierte, crea el 3, y el 3 crea 4. Y en la cuarta fase influye a Bina de tal forma que le dice a Bina, es una forma de hablar, le dice: no desciendas con tu luz, porque yo no puedo recibirla para otorgar.
hay una reacción de Malhut hacia Binah. Hay como una retroalimentación de Malhut a Binah. Hay una conexión entre el inferior y el superior. Esa es la primera vez que se realiza esta conexión. Malhut influye a Binah. כשאנחנו דיברנו, כתר, חוכמה ובינה, זה עליונים. Nosotros dijimos que Keter, Jochma y Binah ומזד בבינה, son las superiores, se llaman Gar. השפעתם למטה, לנברא, Y de Zat de Binah עם בורא. empiezan a otorgar hacia abajo a las criaturas. Esto todavía se llama el creador. La raíz es el pensamiento de la creación. La fase de Jochma, o la fase 1, es toda la luz y toda la vasija que el creador quiere otorgar a la creación. Binah es cuando le da a la creación su propia cualidad para que la criatura pueda entender quién es el creador y como resultado también pueda corregirse o completarse a sí mismo y llegar a esa plenitud. Y de Binah, de ahí en adelante, son resultados del creador hacia la criatura que es Malhut, realiza la restricción sobre el creador, porque no quiere recibir para recibir, pero no puede todavía recibir para otorgar. Por lo tanto, se restringe el acto en relación al acto del creador hacia sí mismo y dice: yo no lo quiero y tú no lo hagas. Y eso se llama la segunda restricción. Es una operación muy importante porque crea una conexión entre la criatura de vuelta al creador, es decir, posiciona a la criatura como el otorgante, porque dice: no me des, pero a través de esto ya está expresando su deseo de ser como el superior. Entonces, esta operación, ¿cómo puedo decir esto? Es una operación decisiva. No es exactamente lo que quiero decir. Es ese punto decisivo, el punto decisivo en todo el desarrollo, desde arriba hacia abajo, porque aquí es la primera vez donde todavía hay una acción del inferior, de la criatura, en relación al creador, del superior. Y ciertamente desde la segunda restricción en adelante ya podemos hablar de operaciones que eventualmente nos traerán a esa criatura, la creación, perdón, de la verdadera criatura. Aquí todavía no vemos estas operaciones, es decir, que Binah realmente le otorga algo a Malhut para que Malhut se pudiera corregir. Malhut solamente puede ser impresionado por el otorgamiento de Binah aquí debajo del tabur. Pero al final, en esa conexión con Binah, como su influencia y la restricción, todo esto ocurre en Binah. Y esto entonces crea básicamente una unidad muy especial entre Malhut y Binah, donde ahora pueden operar en forma mutua. Mientras tanto, Malhut influye a Binah para realizar esta segunda restricción, pero más tarde, cuando Malhut recibe correcciones, obligará a Binah a otorgarle de vuelta a ella las luces que, mientras tanto, ella rehúsa recibir. En otras palabras, hay una operación aquí. Mientras tanto, solamente de Malhut hacia Binah, la respuesta es de Malhut hacia Binah, pero en el futuro esto generará muchas operaciones comunes entre Binah y Malhut, hasta tal punto que este Malhut que tenemos aquí, por debajo de Tabur,
recibirá correcciones de Bina y se llenará con luces para poder otorgar. Y entonces todo este sistema entero se corregirá. Es decir, todo Malhut Ein Sof, y la criatura llegará al fin de la corrección. El Parsuf, dijimos, que descendió desde el Tabur para cuidar de Malhut, preocuparse por Malhut. Se llama Nekudot de Sag, los puntos de Sag. Y cuando ese Parsuf descendió y se mezcló con Malhut, recibió una impresión de Malhut. Entonces, al final de esta acción, ¿qué reshimot, qué información recibimos? Recibimos información de Parsuf de Bina, que descendió por debajo del Tabur, que es básicamente 2 de vestimenta, 1 de espesor, y son restringidos gracias a la segunda restricción. Y la segunda impresión que recibe de Malhut es 4-3. Al final, estas son la información, los registros que tenemos de esta acción de Bina sobre Malhut y Malhut sobre Bina. Entonces los Reshimot 2.1 que se restringió, eso indica el Parsuf de Bina que ha sido restringido, y el Reshimot de 4.3 nos habla a través de cómo o de qué se restringió, es decir, cuál es la parte de Malhut, la parte que realizó Malhut. Y como siempre, si hay registros y estos registros todavía no se han realizado, entonces estos reshimot, registros del deseo en que se encuentran, exigen ser realizados. En estos reshimot se elevan a P de Rosh de Sag. Después de todas las acciones que ocurrieron aquí por debajo del Tabur y exigen realizarse. ¿Qué es lo que hace P de Rosh de Sag con estos Reshimot? P de Rosh de Sag. אני מציירת כאן בהרחבה. Y aquí estoy elaborando esta parte. Tiene Reshimot 2.1 restringido y hace un zivug sobre esto. ¿Qué significa que se restringen? Estos Reshimot dicen, yo no quiero recibir llenado para todo el Parsuf, no podemos. Se nos prohibió. Queremos recibir solamente en lugar donde nuestras vasijas de Jochma, Bina, Gesed, Geburah y una parte de Tiferet terminan. Ese lugar donde estas vasijas terminan se llama Parsa. Una terminación, un fin. Quieren recibir luz hasta este punto solamente, porque hasta este punto la parte de Malhut y la parte de Bina pueden trabajar en algún tipo de otorgamiento mutuo, un trabajo mínimo como Gar, pero todavía hay otorgamiento. Por lo tanto, Sag hace una acción, hace un zivug, no en su P,
que sí significaría llenar toda la vasija, pero solamente una parte. Para poder llenar solamente estas vasijas de Galgalta Beinaim, ¿sí? Para llenar las vasijas de Galgalta Beinaim, tenemos que dividir el Rosh en Galgalta Beinaim y Ahab. Keter Jochma, la parte superior de Bina, eso se llama Galgalta Beinaim, y Zat de Bina, Zeran Bin Mahut, se llaman Ahab. Entonces, hacemos un zivug solamente en Galgalta Beinaim de Rosh, y luego eso proporciona luces hacia abajo, por debajo del tabur. Entonces solamente esas vasijas de Galgalta Beinaim serán completadas o llenadas. Desde las vasijas de Galgalta Beinaim en el Rosh. Eso es lo que hace el Rosh de Sag, la acción con los Reshimot 2, 1 restringido. Y lo que sigue en este parsuf, esto se llama parsuf Nikudim. Porque nace del Nekudot de Sag. Este parsuf Nikudim es un parsuf muy especial. Tiene una estructura especial. Consiste de 3 partes. Keter, Jochma, Bina y Zon. Como siempre, es pequeña, pero como dijimos antes, aún las partes más pequeñas que nacen, cuando van a hacer una acción personal, también se tienen que dividir en 10 sefirot. No hay más ni menos que 10. Jochma y Bina se llama Abba ve'Ima. ¿Y qué es especial? Su estructura, como dijimos. No puede haber un parsuf con menos de 10 sefirot. Por lo tanto, en su Keter también hay 10 sefirot, como en Jochma, Bina y Zon. Pero lo que está trabajando de cada sefira de todas las 10 juntas son solamente las partes que pertenecen a Galgalta Beinaim. Es decir, cada sefira también es dividida en 10, pero solamente el Keter, Jochma, Bina, Gesed, Geburah y la mitad de Tiferet son activas. Y si tomamos todas esas partes activas del Keter y las partes que están inactivas en el Keter, entonces lo diferenciamos de tal forma que Keter tiene su propia Galgalta Beinaim y Ahab. Y eso es Keter. Y solamente su Galgalta Beinaim están activas. El Ahab no están activas. Y luego también tenemos Abba ve'Ima, que también están parcialmente activas, Galgalta Beinaim, y el Ahab es inactivo. Y luego tenemos Zon aquí. Zon también tiene la parte de Galgalta Beinaim, que es activa, arriba, y Ahab, que no está activa. Eso es lo que emerge, ese mismo parsuf, pero aquí simplemente lo he dividido para demostrar cómo es construido este parsuf de una forma muy única. La parte inferior del parsuf superior mora en la parte superior del parsuf inferior. ¿Por qué es tan importante esto? Porque eso es lo que crea la conexión entre los parsufim, para que el superior more en el inferior. Y esta conexión, esta estructura continúa hasta nuestro mundo, hacia abajo, hacia nuestro mundo, hacia nosotros. Y también existe dentro de nosotros. Hay una parte del parsuf superior que mora dentro de nosotros. Entonces,
גלגל עיניים והחאפ, Si este soy yo, y yo descubro dentro de mi vasija espiritual, Galgata Beinaim y Ahab, entonces dentro de mi Ahab yo puedo descubrir, dentro de mi Galgata Beinaim, mejor dicho, dice Rav, puedo descubrir el Ahab del superior. זה מאוד חשוב. כי אז אני יכול אולי לתפוס אותו. Eso es muy importante, porque entonces yo puedo tal vez aferrarme a él. Y entonces puedo empezar a elevarme a Ein Sof. ¿Qué significa Ein Sof? Hasta el pensamiento del Creador para beneficiar a las criaturas del Creador que el Creador quiere lograr. Porque podemos ver aquí la segunda restricción, el trabajo de Binah y Malhut. Esto básicamente es la salvación para que Malhut pueda gradualmente conectarse con Binah, con el Parsufim superiores y gracias a eso elevarse lentamente, poco a poco, de su Galgata Beinaim hasta Ahab del superior. Y desde ahí al Galgata Beinaim del superior ומהחאפ יותר עליון לגלגל את העיניים a un Ahab aún más alto que ese, y desde ese Ahab más alto a su Galgata Beinaim y a un Ahab aún más alto, y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí tenemos niveles o grados de ascenso שיתנו עליהם להגיע עד אין סוף. que nosotros podemos trepar hasta llegar a Ein Sof. הפרצופים האלו בפרטות. ובכן, עולם הניקודים בקטנות, בינה מצומצמת. Por eso dibujé estos parsufim aquí. Por lo tanto, todos aquí están en Katnut, todo está restringido en Katnut. Ahora tenemos un zivug especial sobre 4-3. ¿Qué es 4-3? 4 y 3 son Reshimot que vienen de Galgalta y dicen, nosotros queremos recibir para otorgar sobre todos nuestro aviut, que es 4 de aviut o espesor, es decir, danos. Luego, en Sag viene un zivug sobre 4-3. Y este zivug ocurre sobre todos los parsuf, todo el parsuf de Sag, y su P y de este zivug se expande la luz a Keter. Y de Keter a Abba Veima, y de Abba Veima a Zon, y luego pasa desde Galgata Veima Zon al Parsá a Ahab de Zon. Cuando la luz viene a el lugar donde el Parsá empieza, entonces las vasijas empiezan a romperse. ¿Qué significa? Significa que empieza a ocurrir una pérdida de la pantalla. Eso se llama el rompimiento de las vasijas. ¿Por qué? Porque, por un lado, en este lugar tenemos la segunda restricción. Y eso significa que no hay ninguna fuerza, no hay fuerza aquí, es decir, no hay fuerza para recibir, para otorgar. Pero por el otro lado, tenemos Reshimot 4-3 y estos registros exigen de Binah. Y es sabido que es cierto que Binah sí puede proveer estos poderes de la pantalla por debajo hasta Malhut, porque si no fuera
así, entonces el pensamiento de la creación no hubiera existido, ni siquiera de tal forma. En algún momento todos los deseos de recibir tienen que ser para otorgar. Por lo tanto, en Bina ciertamente existe un deseo de darle a Malhut toda la fuerza y llenarla con todas las luces. Eso nace desde el pensamiento de la creación. El pensamiento de la creación es tal que el fin del acto está en el pensamiento inicial. Por lo tanto, hay ese pensamiento inicial, ese plan. Por lo tanto, estas vasijas de Malhut recibirán poderes de la pantalla para que puedan recibir, para otorgar. Y Binah, que ahora se expande en este nuevo zivug, recibe la luz, recibe estas grandes luces en 4.3, las recibe desde el mundo de Ein Sof a través de Galgalta Ab, y luego ciertamente siente que ella puede y debe proveerle estas luces a Malhut abajo, excepto que todavía no ha llegado a recibir las condiciones donde Malhut puede recibir para otorgar. ¿Por qué? Porque ella no se ha mezclado con Bina suficiente. Entonces aquí, al final, en el Sof, tenemos Malhut, que está restringido solamente en la primera restricción, Simsum Aleph. Y una vez recibir para otorgar, pero no puede. Y aquí estaba Bina, que otorgó sobre Malhut, pero fue solamente un despertar para que otorgue. Y Bina se restringió, se llama la segunda restricción. En otras palabras, en Bina permaneció una pequeña parte del otorgante, y en Malhut su parte grande de recibir se restringió con un deseo en algún momento que pueda recibir para otorgar. Y aquí entonces Bina se abre y le da a Malhut cuanto puede, es decir, le da fuerzas de la pantalla y fuerzas de las luces del llenado. El problema que hay aquí es que por debajo del parsá, las fuerzas de la pantalla todavía son incapaces de pasar eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre aquí? Binah, que le otorga a Malhut dos operaciones. La primera operación se llama la luz de Absag, que le da la pantalla a los inferiores. La segunda operación que le da se llama la luz del llenado, que le trae luz interna a los inferiores. El problema aquí es que esta operación, la luz de Absag, que tenía que darle la pantalla a los inferiores, es la primera operación. Jamás hubo una operación de tal tipo, nunca. Por eso todavía no había ningún discernimiento en el Parsuf, porque esto opera sobre todas mis partes o no. Porque siempre podemos chequear ¿qué es lo que ocurre gracias a la experiencia? En potencial, por supuesto. En todas las vasijas hay un deseo de recibir para otorgar, pero en práctica todavía no es conocido si es que ese deseo en práctica se encuentra ahí o no se encuentra ahí. Es decir, si tiene la fuerza para recibir para otorgar o no. No existe esa práctica. Entonces, el Zad de Binah, es decir, esas 7 partes están escondidas, por lo tanto no se sabe por seguro. Hay una sensación que sí, hay un deseo en Malhut y un deseo en Binah, es un deseo común. Hay un zivug en Rosh de Sag de recibir para otorgar.
Pero esas vasijas aquí no sabían debajo del pasado, no sabían por adelantado y que no iban a poder recibir para otorgar. La intención, sin embargo, era solamente otorgar, pero en la práctica no funcionó. Por eso perdieron su pantalla. Entonces, el rompimiento de las vasijas significa que la pantalla, es decir, la intención, se convierte para recibir, para otorgar, se convierte para recibir. En otras palabras, nosotros tenemos vasijas especiales que son Keter, Abba Veima, Gar, las primeras tres. Rosh, cabeza, que causa vasijas que llaman Zat, o las 7 inferiores. El rompimiento. Causaron que perdieran, la pantalla. Y ahora la criatura, básicamente, las 7 inferiores, Zat es la criatura, Gar tiene las cualidades del creador, pero la criatura, o Zat, pierde su pantalla. ¿Qué significa que pierde su pantalla? Que la criatura quiere recibir, pero quiere recibir para sí misma. Que jamás tuvo, porque en las 4 fases de luz directa recibió en la fase 4, pero solamente en una porción. Y eso es gracias al Creador. En la 4ª fase, cuando quería recibir todo, recibió, pero inmediatamente sintió la vergüenza y se restringió. No pensó que quería recibir y otorgarle al Creador, pero aquí es diferente. Aquí ya hay información con respecto a la criatura estando separado del Creador. Estar en oposición, una oposición completa entre la criatura y el Creador. Ese es el signo de delta, el triángulo, una diferencia entre esas dos partes. Entonces, la criatura no le importa que hay una diferencia entre sí misma y el Creador desde un extremo al otro. No le importa. Ahora quiere recibir para sí misma. Y esa es la única cosa que ella tiene en sí misma, en todas sus vasijas. Pero junto con esto, nosotros tenemos un resultado muy hermoso, donde en todas estas vasijas, Bina y Malhut se conectaron juntas para que ahora no se pueda distinguir entre una y la otra, porque la pantalla desapareció, la intención de otorgar desapareció. Resulta que tanto Bina como Malhut y todo lo que existe aquí dentro tienen una intención, una dirección: disfrutar. Y esto es lo que mezcla las vasijas, ¿sí? Y las acerca más, las une, las conecta una a la otra, las pega. Y esto es un resultado muy bueno, porque nosotros siempre nos preguntamos cómo se iba a mezclar Malhut con Bina, cómo va a recibir Malhut las fuerzas de otorgamiento, la naturaleza de otorgamiento de Bina. Aquí, por lo menos, lo que ocurre es que Bina descendió a Malhut y junto con la pérdida de la pantalla se conectan. Por lo tanto, ahora hay una conexión entre Malhut y Bina. La conexión no es buena, es una conexión para recibir. La conexión es que aún
La intención es para recibir. Es decir, la relación al Creador es una relación de explotar al Creador. No recibir los placeres que vienen del Creador, más bien de disfrutar que el Creador me sirve, está de servicio hacia mí. Esto se llama recibir para sí mismo. El mismo Malhut Ein Sof que disfrutó recibir un regalo que tiene en la fase número 1 y que siente que es el Creador, le da este regalo en la fase 2 y está sintiendo qué tipo de operación puede hacer porque hace una acción similar en la fase número 3 y quiere disfrutar todo eso, pero eso ocurre en la revelación del acto por primera vez. No está prohibido, porque prohibido ocurre cuando uno ya entiende el sabor del acto y uno entonces comete el crimen por segunda vez, pero ya con experiencia, ¿sí? Entonces, aquí lo que ocurre es que la intención en sí, eso es lo que se rompió. Ahora la intención es para recibir, es decir, que la criatura quiere que el Creador le sirva, que sea su sirviente, que el Creador le cuide de él, que le dé placer a la criatura. Entonces, vamos a hacer un resumen. Veamos qué hemos aprendido hasta ahora. Desde el pensamiento de la creación, fuimos primero a las 4 fases de la luz directa. Tenemos raíz, fase 1, 2, 3 y 4. Típicamente yo lo dibujo así. Estos son el plan de lo que va a ocurrir más tarde. Por lo tanto, la cuarta fase es Malhut Ein Sof y luego hay una restricción. La primera restricción es el mundo de la restricción. Después de eso, ella trabaja con la pantalla. Y genera el mundo de Adam Kadmon. La creación de la pantalla, los 5 parsufim de Adam Kadmon, Ak. Gracias a eso, Malhut Ein Sof se llena a sí misma solamente en su parte superior hasta el tabur. Y luego, ese mismo Malhut Ein Sof se llenará hasta el tabur, ese se llama el mundo de Adam Kadmon, que rompe a través del tabur y por debajo del tabur santifica una parte que está por debajo del tabur con las cualidades de Bina. Y en la otra parte, eso se llama Parsa, y en la parte que resta aquí es donde causa el rompimiento.
על ידי פרצופי, ¿Qué es lo que vemos de esto? יש כאן מילוי. A través de los 5 partsufim de Ak, על ידי aquí hay un llenado. למטה מטאבור. יש מילוי גם כן A través de Bina, que descendió por debajo del Tabur. También tenemos un llenado desde Parsuf hasta el Parsa. של הכלים השבורים. Y solamente necesitamos שבורים, יש לנו גם כן un llenado en la parte de las vasijas rotas, pero porque están rotas, también tenemos una conexión entre Malhut y Bina. שבינה Y si ahora תתקן את עצמה, causamos a través de ciertas operaciones, digamos, causamos que Bina se corrige a sí misma, luego puede corregir a Malhut con sus propias cualidades, es decir, para otorgar. Entonces nosotros podemos ciertamente של המלכות. llegar a un llenado en esta última parte וכך de נגיע Malhut, הכל לגמר con el resto de las luz que debe haber aquí en Malhut. המלכות באיתו. Y de acuerdo a esto, entonces vamos a llegar al fin de la corrección, donde todo Malhut llega, es decir, todo Malhut será para otorgar. לכן, כל היתר, הידיעות, Entonces, מביאים לנו, el resto, שבירת הכלים והלאה, זה נקרא el resto de las ideas que nos dan los cabalistas desde el rompimiento de las vasijas de ahí en adelante se llaman el mundo de corrección. בחלק הזה. Desde aquí en adelante, entonces, nosotros tenemos en esta parte תיקון שלו ומילוי שלו. la parte que debemos corregir. Tenemos que corregirla, su corrección y su llenado. מימוש של מחשבת הברית. Y entonces llegamos a la realización del pensamiento de la creación.